Con respecto a oídos, vamos a ver que el método ideal para estudiar resonancia de oído interno, que en realidad lo que se estudia en resonancia es oído interno. El método ideal para estudiar por resonancia el oído, en este caso el oído interno, ¿sí?, es la resonancia. ¿Por qué no se estudia oído interno en tomografía? Porque son estructuras que contienen líquido. Por consiguiente, todo lo que tiene líquido se ve con la misma densidad. En cambio, en resonancia, no se olviden que la información la saca de donde hay agua. Donde estructuras que tienen gran cantidad de agua van a tener mucha información. El ejemplo claro lo vimos en el sistema nervioso central. Cuando estudiamos el sistema ventricular, lo perfecto que se alcanza a visualizar todo lo que es líquido, o la sustancia blanca y la sustancia gris. Bien, lo único que se estudia por tomografía es el oído medio. ¿Por qué? Porque el oído medio es una caja donde tenemos prácticamente aire. Si bien hay otras estructuras, pero lo que predomina en cantidad es el aire. Y recuerden que el aire, para resonancia, es vacío de flujo. Y si hay vacío flujo, no tenemos información. Y todo lo que es vacío flujo es hipointenso. Con respecto al oído interno, siempre se va a estudiar con contraste. Acá estamos viendo una imagen, un T1 con contraste, ¿sí? Esto sería anormal, un tumor del oído interno. Después tenemos el T2. Recuerden que si es líquido está blanco, es un T2. Y abajo tenemos un plano axial de una tomografía de peñasco. En tomografía se utiliza para visualizar el peñasco, alguna fractura por un trauma, y las partes del oído medio, si hay alguna otitis o alguna patología relacionada con el oído medio, no con el oído interno. Si bien se alcanza a ver el oído interno en tomografía, pero no tenemos, pasa como decimos siempre, no tenemos capacidad tisular en tomografía. Así que el método ideal para estudiar el oído interno es la resonancia. Salvo que si saben que hay una patología del oído interno y el paciente es claustrofóbico, termina en una tomografía. Bien. Recuerden que la función del oído tiene dos funciones. Una es audición y la otra el equilibrio. La audición se va a encargar la cóclea o el caracol. Y el equilibrio se va a encargar los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares son estructuras que tienen una disposición en tres dimensiones. Significa que tienen una disposición de anterior hacia posterior, de derecha a izquierda y de superior a inferior. Como maneja los tres planos, eso va a permitir que tengamos un equilibrio. O sea que no nos vamos a caer, no nos vamos a ir ni para la derecha ni para la izquierda, y no nos vamos a ir ni para atrás ni para adelante. Esa función lo cumple la estructura que está en el oído interno, que se llama conductos semicirculares. Esas son las dos funciones del oído. Bien, el oído se va a dividir en tres partes. De afuera hacia adentro es oído externo, oído medio y oído interno. Nosotros vamos a hacer hincapié en el oído interno. Cuando vayamos a tomografía vamos a hablar del oído medio. Pero de todas maneras, algo de anatomía del oído medio vamos a hablar ahora. Las partes del oído van a tener límites. El oído externo va desde el pabellón auricular hasta el tímpano, o membrana timpánica, como quieran llamarle. El oído medio va de la membrana timpánica hasta el promontorio. ¿Qué sería el promontorio? Es la última vuelta del caracol. Y por último, el oído interno va desde el promontorio hasta el conducto auditivo interno. Acá se los dejo. Entonces, los límites son desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica. Esta parte que está acá, que es la última vuelta del caracol, esto se llama promontorio. Desde la membrana timpánica hasta el promontorio sería oído medio, y desde el promontorio hasta esta estructura, esta apertura que tengo acá, que es el conducto auditivo interno, sería el oído interno.
Bien, cada región va a tener estructuras. Vamos a tener cartílago, ¿sí? Esto es cartílago. El oído externo está formado por cartílago y una parte ósea. Vamos a tener una estructura acá que sería las glándulas sebáceas, son las que producen cera. Después, con respecto al oído medio, lo que forman las estructuras que se encuentran en el oído medio son los tres huesos, martillo, yunque y estribo. Vamos a tener los músculos y los ligamentos. Si hay huesos, vamos a tener músculos. Es más, de hecho, se encuentra el músculo más pequeño del cuerpo que corresponde al estribo. ¿Cómo se llama el músculo más pequeño del cuerpo, chicos? ¿Alguien que responda? ¿Alguien que responda? No sé si lo dimos, me parece que no. No, No, yo no no, sé. ¿No lo dieron? Bueno, el músculo No, más nada, de pequeño, oído casi nada. el músculo más pequeño del cuerpo corresponde al hueso más pequeño del cuerpo, que sería el estribo, y se llama estapedio. Estapedio es el músculo más pequeño del cuerpo que corresponde al hueso más pequeño del cuerpo, que sería esta parte que está acá. Esto es martillo, yunque y estribo. Esto que está acá, que parece como un estribo. Bien, con respecto al oído interno, vamos a tener el caracol, en el medio el vestíbulo y los conductos semicirculares. Y por último, nervios. Sería el nervio vestibular y el nervio coclear, que se juntan los dos y forman el nervio auditivo, que se acuerdan que lo hablamos, el paracraneal, que pasa por el conducto auditivo interno. Y además falta otro nervio, que sería el nervio facial. El nervio facial va a transcurrir por el oído interno y además por el oído medio. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. A ver, sí. ¿qué pasó Sí. acá? ¿Qué pasó acá? Alguien había mandado. Bien, sigo. Bueno, ahí tenemos una parte del oído medio y una parte del oído interno. ¿Sí? Yo dije que en el oído medio vamos a tener los tres huesos, martillo, que está pegado a la membrana, yunque y por último el hueso más pequeño del cuerpo, que sería el estribo, donde vamos a encontrar el músculo estapedio. Y después en el oído interno vamos a tener el caracol, que se encarga de la audición, y la parte que comunica caracol con conductos semicirculares sería vestíbulo, que en el vestíbulo vamos a encontrar estructuras que ahora lo vamos a nombrar, que se llama utrículo y sáculo. Se encarga del equilibrio junto con los conductos semicirculares, pero el tema es que con el equilibrio va a controlar dos tipos de equilibrio: el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. ¿Qué significa eso? El equilibrio mientras estamos caminando o corriendo, ¿sí? O el equilibrio mientras estamos acostados. Muchas veces ha pasado que la gente se acuesta y empieza a darle vuelta a la cabeza como si se le viniera todo abajo. Bueno, eso es el mal funcionamiento, que le dicen vértigo, el mal funcionamiento de algunas estructuras del oído interno. ¿Sí? Entonces vamos a hablar después de las estructuras que manejan el equilibrio dinámico y el equilibrio estático. Todo eso se estudia por resonancia. En esta parte que está acá vamos a encontrar aire, los huesos, el nervio, una porción del nervio facial, la membrana timpánica y una estructura, en realidad son dos estructuras que comunican oído interno con oído medio, que se llama ventana oval y ventana redonda. La ventana oval es donde apoya el estribo y donde transmite las vibraciones. El estribo hace como un pistón. Lo que hace
conecta el oído medio, las vibraciones, al oído interno. Y en la ventana redonda que está por debajo, lo que hace, atenúa la onda sonora para que no nos aturda la onda cuando entra al pabellón auricular. Bueno, acá tenemos las medidas en milímetros de los huesos del oído, ¿sí? El martillo, yunque y estribo. Se alcanza en tomografía con cortes muy, pero muy finos, se alcanza a visualizar. Pero bueno, para hacer una tomografía hay que hacer cortes muy finos. Después vamos a hablar en tomografía lo que es el pitch. No sé si en algún momento hablaron lo que es el pitch. Cuando dieron tomografía de la parte física, ¿hablaron de eso? No, no me suena. Bueno, el pitch es una herramienta que tiene el tomógrafo donde el técnico lo utiliza para poder hacer un barrido, a ver cómo lo puedo decir, como le dicen, superpuesto. Si yo tengo imágenes superpuestas voy a tener mayor información. Si yo tengo imágenes separadas voy a tener menos información. Cuando más chica es la estructura, menos va a tener que ser el pitch. Después lo vamos a hablar. A ver que alguien... Ahí está. Bien. Bueno. Bueno. Acá vamos con el oído medio, el contenido y la relación. Acá se complica un poquito, pero vamos a hacer lo más sencillo posible. El oído medio es como una caja, y si es una caja va a tener 6 lados, ¿sí? Vamos a tener una cara anterior, una cara superior, vamos a tener una cara externa y una cara interna, ¿sí? Y vamos a tener una cara anterior y otra posterior. ¿Quedó claro? Y acá donde viene el tema. Yo necesito saber en resonancia y en tomografía con qué se relaciona el oído medio, porque en base a esas relaciones yo voy a poder visualizar lo anormal en el oído interno. Está en íntimo contacto el oído medio con el oído interno, por eso es importante saber las relaciones del oído medio o la caja del tímpano, como lo tengan ustedes. A ver qué pasa acá. Ahí está. Bien. Cuando uno dice relaciones, significa con quién están en contacto hacia alguno de los lados, ¿sí? En este caso, la caja del tímpano, ahora lo vamos a hacer en un gráfico también, ¿eh? La caja del tímpano se va a relacionar hacia anterior con dos estructuras: la trompa de Eustaquio y el canal carotidio. ¿Saben lo que es la trompa de Eustaquio? ¿Alguien que responda? ¿Qué es la trompa de Eustaquio? No. La trompa de Eustaquio es lo que comunica las fosas nasales con el oído medio. Eso explica cómo una sinusitis se puede transformar en una otitis. La infección transcurre a través de esa conexión, de ese puente que hay entre la rinofaringe, que sería la parte posterior de la rinofaringe, y la cara anterior del oído medio. Por eso esa mucosidad de los senos paranasales llegan hasta el oído medio. Esa sería la conexión, lo que conecta, la unión. Bueno, entonces, hacia anterior, la caja del tímpano se va a comunicar con la trompa de Eustaquio y el canal carotidio. El canal carotidio es una estructura que del peñasco donde transcurre la arteria carótida interna. Hacia posterior se va a relacionar con el antro mastoideo. El antro mastoideo es una cavidad donde tengo estructuras neumáticas como las celdillas mastoideas. Hacia superior se va a relacionar con el techo del peñasco, que se llama temen tympani. Ahora se los voy a escribir ahí. Después, hacia inferior, el oído medio se va a relacionar
con la vena yugular interna. Hacia interno con el caracol y hacia externo vamos a tener la membrana timpánica. Acá se los dejo. Ahora, si yo lo paso a un gráfico, observen. Yo tengo la caja del tímpano. Esto es superior, esto es inferior, esto es anterior, esto es posterior, esto es la cara interna y lo que le falta acá es la cara externa. Entonces yo dije, hacia superior el tegmen timpani, hacia posterior el antromastoideo donde están las celdillas mastoideas, hacia inferior, observen esta estructura azul que tengo acá, sería la vena yugular interna. Hacia anterior, la estructura que sería la que conecta la parte posterior de la rinofaringe, que sería la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio comunica parte posterior de la rinofaringe con oído medio. Por este medio, por este puente, transcurre la mucosidad y se termina formando la otitis. Entonces sería canal carotídeo y trompa de Eustaquio. Hacia interno, observen esto que está acá, esto va de afuera hacia adentro. Esto sería la cara externa del oído interno, donde yo tengo estas ventanitas. Esta ventanita es la ventana oval y la ventana redonda. En la ventana oval voy a tener que apoya el estribo. Y esto, la ventana redonda, lo que hace, minimiza la onda sonora para que no aturda. Bien. Y por último, la cara externa, que sería lo que tapiza todo esto que está acá, sería la membrana timpánica. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Es un montón. Bien, igual estamos grabando, así que... Bueno, ahí tenemos un gráfico de lo que es el oído medio. A ver, esperen un cachito. Bien, se enganchó. Ahí está. Donde tengo el pabellón auricular, ¿sí? Acá estos cartílagos, esto la parte ósea, va a tener una parte cartilaginosa y otra parte ósea. Esto es la parte inferior de la escama del temporal. Si yo sigo la escama del temporal, en la parte más inferior va a terminar en punta. Esa punta que está acá, ¿sí? Donde se inserta la parte superior de la membrana timpánica, tiene un nombre. Espolón timpánico se llama. Y es importante porque ahí se inserta la parte superior de la membrana timpánica, la parte inferior de la membrana timpánica en el piso del conducto auditivo externo. Visualizar el espolón se llama espolón timpánico, espolón de Jousset, ¿sí? O scutum. Los tres nombres lo pueden encontrar como los tres nombres. La importancia que tiene este espolón en tomografía, es muy común los tumores de la membrana timpánica con el nombre de colesteatoma y ocupan esta región, el espacio que hay entre el espolón y el martillo. Y eso se visualiza. Este espacio, el espacio que hay entre el espolón y el martillo, tiene que estar totalmente libre. Que se llama, tiene un nombre, este espacio, que es espacio de Prusak. Este espacio, cuando el diagnóstico es colesteatoma, el técnico tiene que hacer hincapié en un plano coronal en esta región. Tiene que demostrar que esa patología no está. ¿Sí? Por eso yo insisto que el técnico debe saber patología, pero a este nivel. Entonces, yo digo, colesteatomas son tumores benignos de la membrana timpánica y ocupan esta región, el espacio que hay entre el espolón y el martillo. Como es una caja con aire, esta región que está acá, en tomografía se tiene que ver negro. Bueno, si hubiera un tumor, en lugar de verse negro, se va a ver con una densidad de partes blandas. Por eso es importante, yo insisto, en patología y en anatomía. Bien, tenemos la membrana timpánica, martillo, yunque, estribo en la ventana oval. Esto es ventana redonda, esto es promontorio. Vestíbulo en el medio, caracol, y esto que está acá son los conductos semicirculares, donde tengo el nervio vestibular y coclear. La unión del vestibular con el coclear terminan de formar el nervio auditivo y por debajo el nervio
facial. Estas son las estructuras del oído externo, del oído medio y del oído interno. A ver, esperen que alguien... Bien, sigo. Bueno, acá se lo dejo todo con contexto. Bueno, acá tenemos una imagen, un plano coronal, donde muestra una imagen en el oído interno, ¿sí? Tiene contraste, porque es como la hipófisis. El oído interno se estudia con contraste endovenoso, y el contraste endovenoso era gadolínio no iónico, ¿sí? ¿Se acuerdan que la única patología que no se inyecta contraste cuando tienen fibrosis sistémica nefrogénica? Significa que el riñón está en un estadio donde no excreta nada. Si no excreta la orina, menos va a excretar el contraste. Alcanzan a distinguir, todo es simétrico, ¿no? Yo tengo un oído del lado derecho, del lado izquierdo. Observen del lado derecho cómo tiene un aumento de la intensidad con la administración del contraste. ¿Alcanzan a distinguir ahí? Sí. Bien. Sí, se ve. ¿Hombre o mujer? ¿Alguien que responda? Mujer. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Alcanzan a ver acá, estos son los senos maxilares, esto es la nariz y estos son los ojos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? sí. Bien. ¿Alcanzan a distinguir que es un gato? No. Observen cómo tienen Por las los pupilas. ojitos. Claro, ve cómo tienen los ojos, cierran del lado contrario de nosotros. Sí, Claro, Ah. claro, se cerraría al revés. Es un gato. Bueno, significa que a los animales también se les realizan estudios. Obviamente, una resonancia de oído de un gato o de un perro, que dura más o menos media hora, se lo hace bajo sedación, ¿no? Si no, en un resonador con ese ruido que hace y en la posición que tiene que estar, un gato o un perro no lo podemos sostener. Y menos vamos a estar 40 minutos sosteniendo el animal porque se va a mover. En algún momento se va a mover. Así que los animales se hacen este estudio, tomografía o resonancia, bajo sedación. Pero bueno, la idea es esa, que también los perros y gatos se estudian por resonancia, tomografía, se le hace muchas ecografías. Lo que hacen los veterinarios van con el ecógrafo portátil y eso es mucho más sencillo. Es más frecuente la ecografía en los animales, el hecho de poder transportar el ecógrafo que un resonador y un tomógrafo, ¿sí? Es menos complicado. Pero bueno, estos estudios son particulares y son bastante caros, así que no todos tienen el acceso a esto. En una oportunidad la Facultad de Veterinaria había comprado el resonador de entrada lateral y no sé si habían hecho la capacitación los veterinarios, así que, pero bueno, lo ideal es que ese resonador lo maneje un técnico. Así que, más que nada por el tema de los protocolos, lo puede manejar un veterinario, salvo que haga algún curso de resonancia, ¿no? Donde le explique bien la parte técnica, cómo modificar los protocolos, cómo mejorar alguna imagen, qué secuencias utilizar. Así que no sé en qué habrá quedado. El tema es que en la Facultad de Veterinaria lo habían comprado para grandes animales como por ejemplo un caballo. Un caballo pesa alrededor de 400 kilos y la mesa soporta 150 kilos. Así que estaban tratando de solucionar ese pequeño problema de adaptar la camilla. Por eso lo compraban con entrada lateral, para un caballo acostado en decúbito lateral tranquilamente puede hacerse una resonancia. Bien.
Con respecto a la disposición del oído interno, recuerden que todas las estructuras del oído están dentro del peñasco. Y el peñasco es como una pirámide, donde la base es externa y el vértice tiene una orientación hacia el centro de la base del cráneo. Recuerden que la base del peñasco sería externo y corresponde al conducto auditivo interno. Y esto sería la punta del peñasco. Tienen una disposición oblicua. ¿Vieron la proyección en radiología convencional de Stenberg, que era la proyección de oído? ¿O qué proyección vieron de oído? Sí, tuvimos que nombrarlas en un trabajo práctico, pero Bien, ¿cuál era? el tema es así. La Stenberg te demuestra de manera unilateral las estructuras del oído interno. ¿Quedó claro? Entonces vamos a poder ver el caracol, una sombra en realidad del caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares. ¿Quedó claro? Pero para que yo pueda ver estas estructuras, observen la disposición que tiene el peñasco, en oblicua. El rayo tiene que ser perpendicular al peñasco. Así como está este cráneo, es la disposición como si el paciente estuviera de frente, como un cráneo de frente. ¿Quedó claro? Entonces, si el rayo es perpendicular, el rayo en realidad tiene que ser perpendicular a esto. ¿Qué tengo que hacer? Rotar el plano medio sagital. Si yo roto 45 grados del lado izquierdo, de este lado, si yo quiero hacer el lado izquierdo, roto 45 grados para el lado derecho, si lo voy girando, va a llegar un punto que el peñasco me va a quedar horizontal. Si a mí me queda horizontal, el rayo, si lo tengo de frente, va a quedar perpendicular. Es la única manera de poder visualizar las estructuras en radiología convencional del conducto auditivo interno. ¿Se entendió? Sí. Bien. Eso es la función de por qué uno rota el plano medio sagital para el lado contrario. Es para que el peñasco me quede bien perpendicular al rayo. ¿Sí? Por eso es importante saber la disposición de una estructura. A ver, ¿qué pasó acá? Ahí está. Sigo. Bien, entonces, tiene una disposición oblicua hacia el centro. Entonces, la misma disposición van a tener las estructuras del oído interno. De anterior hacia posterior tengo caracol, vestíbulo, y hacia posterior, lo último de todo, sería los conductos semicirculares. Acá, bueno, tengo una imagen que muestra el canal carotídeo donde transcurre la arteria carótida interna. Bien. El conducto auditivo interno está formado por dos estructuras, una estructura ósea y otra membranosa, con el nombre de laberinto. O sea que estas estructuras, ¿sí?, están tapizadas por una membrana, ¿sí?, y por una parte ósea. El espacio que hay entre la membrana ósea y la ósea se llama, por ese espacio transcurre líquido endolinfático y perilinfático. ¿Sí? Entonces, por este espacio que encuentro acá, va a transcurrir líquido, ya sea líquido en el caracol, líquido en el vestíbulo y líquido en los conductos semicirculares. O sea que está todo bañado por líquido. ¿Sí? Dentro de ese líquido vamos a tener estructuras, en este caso, ¿sí?, en los conductos semicirculares, que controlan el equilibrio. ¿Sí? Y muchas veces ese equilibrio se puede perder por un trauma. Hay un trauma, se fractura el peñasco, se rompen los conductos semicirculares que son muy finitos y hay una pérdida de equilibrio. Ahora también se puede, las células que están dentro, hay unas estructuras que se llaman otolitos. Dentro de estas estructuras del oído interno van a transcurrir los otolitos. El tema es que también podemos perder el equilibrio sin un trauma. Un ejemplo, el alcohol. Lo que hace el alcohol, ¿sí?, hace perder el equilibrio a estas estructuras que son los otolitos y bueno, ahí sí vamos para cualquier lado. Así que no solo por un trauma, sino también por el alcohol podemos perder el equilibrio a causa del descontrol de los otolitos.
Eso lo sabían, ¿no? No, Ah, No. bueno. lo del Entonces, alcohol sí, pero bueno, por eso se van para todos lados. ¿M? Porque los de los otolitos están descontrolados. No ¿Sí? sé, nunca me pasó eso. Sí. Bien. Entonces, yo tengo una estructura acá ósea que va a proteger a toda la, que en realidad tiene la misma forma que las estructuras del oído interno: caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Recuerden que el caracol va a controlar la audición, y esto que está acá, el vestíbulo junto con los conductos semicirculares le va a controlar el equilibrio. Ya vamos a ver por qué el vestíbulo, donde vamos a encontrar estas estructuras, el sáculo y el utrículo. Ahora le voy a decir. Bueno, como le dije a ustedes, los conductos semicirculares tienen una disposición en 3 dimensiones. Entonces no permiten que me vaya ni para atrás, ni para adelante, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni que me caiga. Eso hacen los conductos semicirculares, que formarían lo que se llama el sistema vestibular. ¿Sí? Entonces, el sistema vestibular, que está formado por el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares, van a controlar el equilibrio dinámico y el equilibrio estático. ¿Sí? ¿Quedó claro con eso? Entonces, el dinámico, los conductos semicirculares. El estático, el utrículo y el sáculo. O sea, cuando estamos acostados, estamos en horizontal y nos mareamos. ¿Sí? Hay un desequilibrio en esas regiones del vestíbulo, que muchas veces por eso consultan y terminan haciendo una resonancia para ver el conducto auditivo interno. Cuando hay vértigos, puede ser por otras cosas también, ¿no? Muchas veces lo primero que comienza es con una radiografía de columna cervical. Hay rectificación de la columna y eso hace que tengamos dolor de cabeza y mareos. Recuerden que la columna cervical tiene una lordosis normal, fisiológica normal, pero cuando eso se transforma en una rectificación, comprime los nervios y eso hace que de mareos o vértigos. Bueno, acá le dejo lo que es el sistema ventricular, lo que vimos recién. Si lo pasamos a lo real, tenemos esto. Recuerden que es un T2 la secuencia que utiliza para visualizar las estructuras del oído interno. ¿Por qué un T2? Y porque el T2, el líquido, lo vemos hiperintenso, blanco. Entonces yo tengo, estos son una secuencia T2 volumétrica. Significa, siempre que uno diga volumétrico, significa que los cortes son de 1 milímetro. Si yo hago cortes de 1 milímetro, puedo lograr esta reconstrucción, donde veo el caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Perfecto, perfecto, como si fuera bien anatómico, ¿no? Como estábamos mirando las imágenes de anatomía. Obviamente, estos estudios del oído interno, lo ideal es hacerlo en un resonador cerrado, donde yo tengo mayor capacidad tisular. En un resonador abierto se puede hacer, salvo que tenga esta secuencia de volumétrico, ¿no? Que pueda hacer cortes de 1 milímetro. A veces cuando le bajamos el espesor a un resonador abierto nos produce artefacto, así que estamos un poco limitados con los resonadores abiertos. Por eso lo ideal es hacer estudios de oído en un resonador de 1.5 en adelante, 1.5 o 3 Tesla. Bien, en el peñasco vamos a tener dos estructuras importantes. Una sería el conducto auditivo interno, que es lo que estoy marcando acá, y por último, hacia abajo, el agujero rajado posterior. Recuerden que el peñasco es como una casa que tiene dos techos, dos aguas, ¿sí? Una agua adelante y otra hacia posterior. En la cara posterior del peñasco, pero superior, sería postero superior, vamos a tener el conducto auditivo interno, donde transcurre el nervio facial y el nervio auditivo. En la parte posterior e inferior del peñasco tengo el agujero rasgado posterior. ¿Se acuerdan que el agujero rasgado posterior transcurre el seno simoideo? Cuando el seno simoideo deja la base de cráneo a través del agujero rasgado posterior, cambia de nombre: vena yugular interna. ¿Se acordaban de eso?
Sí, lo dimos Sí, la la clase dimos. anterior, creo, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, acá vamos a complicarnos un poquito. Cuando hacemos un conducto auditivo interno en resonancia, tenemos que hacer una vista, unos planos sagitales. Los planos sagitales, ¿cuál es la utilidad? Mostrar de frente las estructuras del oído interno. ¿Cuáles son las estructuras que pasan por el oído interno? Los nervios. Quieren ver si hay alguna anormalidad en el oído interno. Entonces, yo tengo que el oído interno, que sería un túnel que está en el peñasco, va a estar dividido al medio. Esa división se va a llamar cresta falciforme. La cresta falciforme se ve, pero con nitidez, en tomografía. Así que cuando hay un trauma y está comprometida la cresta falciforme, podemos saber que está comprometido el nervio. Lo que hace la cresta falciforme, divide al conducto auditivo interno en dos porciones, en superior e inferior. Después, la parte superior va a estar dividida, que se va a llamar la cresta de Bill. La cresta de Bill, ¿qué hace? Divide a la parte superior del conducto auditivo interno, ¿sí?, en anterior y posterior. Y por cada una de estas estructuras transcurren los nervios. Significa que los nervios, para que no se toquen, están divididos por un tabique óseo. Entonces, si esto es anterior y esto es posterior, recuerden que hacia anterior, cuando vimos los pares craneales, hacia anterior teníamos el nervio facial. Yo tengo el nervio facial acá, nervio vestibular superior, nervio vestibular inferior y por último el nervio coclear. La unión de estos van a formar el auditivo. ¿Se entendió? Acá lo tengo. Esto es lo que pasa en el conducto auditivo interno. Y si yo lo paso a lo real, me queda esto. Acá está aumentado de tamaño y por ahí se pierde la nitidez. Pero lo que yo tengo que ver, estos 4 puntos, ¿sí?, serían los nervios. Esto es anterior, esto es posterior. Sería el nervio facial, vestibular superior, vestibular inferior y el nervio coclear. Quieren ver si alguna de estas estructuras están comprometidas. Esto es una vista de frente. La única manera de poder ver, tener una vista panorámica de los nervios que transcurren por el conducto auditivo interno. ¿Se entendió? Es medio complicado oído, es complicado. Sí, profe, medio medio que va a complicado. haber que escucharlo varias veces. Sí, Pero tiene como muchas partecitas diminutas. Sí. Por eso lo ideal, por eso cuando son estructuras muy finas, muy pequeñas, necesita sí o sí un resonador de alto campo. Por eso lo ideal es eso. Si no estamos un poquito limitados. En realidad que está limitado es el médico cuando vaya a informar, ¿no? Ahí se complica. Bueno, esta imagen sí la hemos visto. El nervio facial, esto es anterior y esto es posterior. Yo tengo, esto es un axial T2, el líquido cefalorraquídeo, tengo la cisterna del ángulo pontocerebeloso, cuarto ventrículo y acá la cisterna pontina. Esto es nervio facial, hacia anterior está el facial y hacia posterior el auditivo. Auditivo o vestíbulo coclear es lo mismo. En realidad esta imagen era para que vean ustedes que por qué se utiliza en este caso un axial T2 para tener una vista panorámica de estos dos nervios emergiendo por ahí y que llegan a la protuberancia. Es porque yo utilizo el contraste, lo blanco del líquido, ¿sí?, y el contraste de los nervios. ¿Quedó claro? Si yo le hago un T1 va a ser negro con negro, salvo que yo le dé contraste. Ahí sí, si le doy contraste, necesito sí o sí hacer un T1, porque recuerden que el contraste en T2 no va. Bueno, ¿ven la diferencia? Yo en una resonancia puedo ver los nervios, pero en una tomografía lo único que puedo llegar a ver es esto, el CAI, el conducto auditivo interno, nada más. Alcanzo a ver el vestíbulo, alcanzo a ver de manera no con tanta resolución tisular los conductos semicirculares. Estos serían la parte del oído interno. Esto es oído medio y esto es oído interno. Pero bueno, no es la misma capacidad tisular. Esa es para que vean la diferencia.
otro plano, mostrando una vista lateral, coronal del conducto auditivo interno, ¿sí? Donde tengo el facial, el auditivo, y observen acá, como es simétrico, hay algo anormal, ¿sí? Sigo. Esto es protuberancia, esto es caracol. ¿Alcanzan a ver ahí? Protuberancia, y esto que está acá es caracol. Ahora a ver si tengo una con contraste. Bueno, lo mismo. Bueno, esto es un trauma de peñasco, una ruptura de los conductos semicirculares. ¿Sí? Acá en este caso el paciente pierde el equilibrio, el estático, ¿no? Perdón, el dinámico. El estático era el otro. Y acá está, quería llegar a esta. Esta es una imagen, no hay duda que es un T1. ¿Por qué? Y porque el globo ocular está negro, porque los surcos, acá tengo el cuarto ventrículo, está negro. El líquido cefalorraquídeo está negro, es un T1. Pero ¿qué pasa acá? Yo tengo el seno venoso acá, ¿sí? Esto es el seno venoso lateral, está blanco. Tengo acá el seno simoideo, cuando hace la curva, esto forma parte del seno simoideo. Tengo la arteria basilar, acá blanca. ¿Se acuerdan que la arteria basilar eran estructuras de vacío flujo? Si tiene vacío flujo, es negro. En T1 y T2, los vasos se ven negros. Observen acá abajo, el T2, este punto negro corresponde a la arteria basilar, ¿sí? Si fuera sin contraste, no, en realidad no lo veríamos porque está en la cisterna pontina, se vería negro. Pero si está blanco es porque tiene contraste. Y alcanzan a ver acá una imagen de un tumor en el conducto auditivo interno, que son los tumores más comunes, que se llaman neurinoma del acústico. Son los tumores benignos del conducto auditivo interno. En una resonancia sin contraste se puede alcanzar a visualizar que hay algo anormal. ¿Por qué? Y porque se alcanzan a ver la protuberancia. De este lado hay una pequeña compresión y de la parte del encéfalo, ¿sí? Si yo lo miro en resonancia van a ver que esto no va a estar simétrico. Bueno, si yo lo doy contraste lo confirmo. Esa es la idea. El T1 muestra que anatómicamente hay algo que no es simétrico y el T1 con contraste lo confirma. De todas maneras, si yo a esta imagen le hubiera hecho un T2, vamos a ver esta imagen blanca, hiperintensa, que comprime la protuberancia. ¿Quedó claro? El T1 muestra, es bien anatómico, muestra que hay algo anormal, pero no define. El T2 sí lo define. Ahora el T1 con contraste te va a demostrar, lo va a confirmar y te va a dar los límites, hasta cuándo comprime. Acá está comprimiendo la protuberancia, acá está comprimiendo el lóbulo cerebeloso izquierdo, ¿sí? Eso es lo que tratan de visualizar en una resonancia. ¿Cuáles son las estructuras que están comprometidas? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo sé si tengo que ponerle contraste? Por la orden. Ah, Escucha una cosita. Si la orden no lo dice, sí. el estudio se hace simple. Por más que a vos te pidan, la orden va a decir resonancia, puede decir de dos maneras: resonancia de oído interno, diagnóstico, tumor, neurinoma del acústico, ¿sí? Vos ya sabés que eso va con contraste. Si no hay otra manera de dar secuencias si no lo hacemos con contraste. Pero la resonancia dice resonancia de oído, vos la haces simple. Salvo que tengas el médico radiólogo al lado. El médico radiólogo al lado te va a decir, está bien, dale contraste o no, ¿sí? Por más que la orden no lo diga. Obviamente después le vamos a decir al paciente, vaya al médico y corrija la orden y ponga con contraste. ¿Quedó claro? Pero bueno, si dice sin contraste la orden, el paciente es raro que no venga en ayuno. Ah, claro. Cuando es con contraste viene preparado el paciente. Así que salvo que esté en ayuna, le podemos hacer, si no, no. Ah, está bien. Así que por más que nosotros sepamos de que va con contraste, pero bueno, si la orden no Si no lo dice la orden, exactamente. no. Obviamente va a tener que hacer otra orden el médico o recitarlo nuevamente y se enojará el médico, pero bueno, si nosotros no tenemos documentado y escrito por el médico lo que Claro. pide, no se hace. Tiene que decir con contraste.
Ok, A bien. donde dice resonancia de oído o resonancia, puede decir resonancia de hipófisis. Ustedes saben que se estudia con contraste. Resonancia de hipófisis se hace sin contraste. Tiene que decir especificado con o sin Con- contraste. ¿Sí? Ok, bien, sí. Gracias. Bien. Acá tenemos, observen, esto es un T1 con contraste. ¿Sí? Esto es un T1, un coronal T1. Observen cómo se alcanza a ver acá, ¿sí?, la imagen anormal del oído interno izquierdo. Acá tenemos el T1 sin contraste, vemos que hay algo anormal, pero no lo confirmo. ¿Por qué? Porque la imagen se confunde con la misma intensidad que el parénquima, así que yo no sé si es parte del parénquima o qué. Entonces le doy contraste y observen, se realza en el oído interno y lo muestro en coronal, pasa lo mismo. ¿Quedó claro? Esto que veo acá es el seno transverso cuando hace la curva para convertirse en seno simoideo. ¿Sí? Esto es seno simoideo, y esto es el conducto auditivo interno con contraste donde tiene un aumento de la intensidad. Ven que sin contraste el médico va a quedar con la duda. O es algo del parénquima o no está del otro lado. Así que queda con la duda. Por eso va con contraste. Pero siempre y cuando, como dije recién, está especificado en la orden. Si no, no. Bueno, otra imagen más de los tumores muy comunes del oído interno, que son los neurinoma del acústico, ¿sí? Con contraste, ¿sí? Observen acá cómo comprime todo el ángulo pontocerebeloso y se va aumentando de tamaño cerebelo y protuberancia. Por eso, cuando hablamos del sistema nervioso central, hicimos mucho hincapié en las cisternas, en este caso la cisterna del ángulo pontocerebeloso. ¿Por qué? Porque la orden van a venir así. Puede venir resonancia de oído interno o puede venir resonancia del ángulo pontocerebeloso. Cuando dice así es porque le interesa ver la región del oído interno con la cisterna del ángulo pontocerebeloso que lo cruza los nervios. Por eso hicimos hincapié en las cisternas. Es muy importante esta región. Bueno, acá tenemos imágenes, estas imágenes anormales acá, muy chiquitas, que se confirman con resonancia, igual que acá. Este es un plano axial, un T2. Observen acá, estructuras que no son simétricas, se confirman con contraste. Bueno, acá ya cambia el tema. ¿Por qué? Porque es un axial T1 con contraste. Yo veo contraste blanco acá en la arteria, veo los senos simoideos blancos, pero veo lo anormal acá. Esto yo sé que es anormal, pero no tiene aumento de intensidad con el contraste. ¿Sí? Cuando no tiene aumento de intensidad, es muy común que esto sea un quiste. Un quiste subaranoideo se llama. Para que vean acá la diferencia. ¿Ves que si fuera una tumoración, tendría que tener contraste hiperintenso? Bien. Acá tenemos un plano coronal y un plano axial. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo me doy cuenta yo, mirando la imagen, como es tan focalizado, cómo me doy cuenta si es un plano axial o coronal? Por anatomía. ¿Se acuerdan cómo dijimos la disposición del peñasco? En un plano axial de frente a nosotros, el peñasco tiene una disposición oblicua, ¿sí?, hacia el centro. Esa sería la disposición. Y vos me decís, y bueno, pero yo acá no veo el peñasco. No, perfecto, no ves el peñasco, pero ves una estructura que va paralelo al peñasco. ¿Qué sería? La cisterna del ángulo pontocerebeloso. La cisterna del ángulo pontocerebeloso tiene la misma disposición y el mismo trayecto, corre paralelo al peñasco. Entonces, si yo encuentro la cisterna del ángulo pontocerebeloso oblicuo hacia el centro, no hay duda que lo que estoy mirando es un axial. Voy abajo. Yo tengo estructuras con aire acá, ¿sí? Serían las celdillas mastoideas. Esto sería la parte posterior del peñasco, ¿sí? Esto que está acá, la parte superior, sería el peñasco. Si el peñasco está horizontal, los que estoy viendo es un coronal. ¿Alcanzan a ver la diferencia?
Esto es el pabellón auricular. Si voy para adentro, este nivel que tengo acá es el peñasco. Este nivel que tengo acá es el peñasco. Entonces, peñasco horizontal, el plano es coronal. Peñasco oblicuo, en este caso no digo peñasco porque no lo alcanzo a ver, ¿sí? Pero veo la cisterna del ángulo pontocerueloso que tiene el mismo trayecto. Cisterna oblicua, lo que estoy viendo es un axial. ¿Se entendió? Cuesta un poquito darse cuenta porque son estructuras muy focalizadas, ¿sí? Entonces, al ser focalizadas necesito tomar algún reparo de algo. Y en este caso yo no veo el peñasco, pero sí veo la cisterna que tiene la misma disposición y trayecto que el peñasco, oblicua hacia el centro. Bien. ¿Dudas? Sigo mostrando imágenes anormales en T2, sin contraste y con contraste. Lo mismo. Es muy común eso, el tumor, el neurinoma acústico es muy frecuente, así que el método ideal, salvo que tenga alguna contraindicación el paciente, un ejemplo, una embolización, el estudio, lo ideal es una resonancia, si no se hace una tomografía. En tomografía yo puedo ver un neurinoma acústico, pero no tengo, como sigo insistiendo, capacidad tisular, no puedo ver con nitidez qué es lo que está comprometido, qué es lo que está desplazando o comprimiendo. Puedo ver que cambia cuando tiene contraste, aumenta la densidad en tomografía y puedo ver que me queda blanco, pero no puedo ver hasta dónde llega. Lo puedo confirmar, pero no puedo ver las estructuras que están comprometidas. Bueno, ahí tenemos un plano coronal, es un coronal medio oblicua. Es la única manera de poder ver el caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares. No hay duda que esto es anterior. ¿Se acuerda que en la disposición del conducto auditivo interno hacia anterior estaba el caracol? Después el vestíbulo y después los conductos semicirculares. Bueno, otro plano coronal del lado derecho mostrando que la parte superior, esto sería el conducto auditivo interno, la parte superior ¿sí? corresponde al facial. En un plano axial me doy cuenta cuál es el facial o el auditivo porque el primero, el anterior es el facial. En un coronal recuerden que el superior es el facial. Bueno, creo que terminamos con oídos. ¿Dudas con esto?